Te pedimos de tu gracia, Señor, para compartir esta palabra. Oramos que nosotros seamos, nuestra mente, nuestro corazón pueda captar lo que tú quieres decirle a cada uno de nosotros. Y que cada uno, Señor, pueda recibir la porción que tiene que recibir en esta noche. Te agradezco porque tú eres bueno y te agradezco por esa gracia maravillosa con la que tú nos has galardonado, nos has regalado, nos has bendecido, Padre. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a aplicarla a nuestra vida y tener una vida transformada, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, la última clase de un seminario y se llama La gracia de Dios y las fallas de los hombres, ¿no? Esta última parte se llama La gracia plena. Empezamos hablando de un Dios que se llamó en el Antiguo Testamento el Dios. Él dijo: yo voy a ser conocido como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y la pregunta era, ¿cómo Dios quiso llamarse con esos tres hombres? Esos tres nombres, que aunque ellos fueron hombres de fe, pero tuvieron serias fallas, ¿no? Serias fallas, tremendos errores, pero después fueron transformados. Y creemos que es precisamente por eso, porque Dios viene a la vida de seres con muchas fallas y después nos transforma, ¿no? Nos transforma, y para eso es la gracia de Dios. Empezamos, en realidad, la gracia de Dios no solo viene para perdonar nuestros pecados, no solamente viene para librarnos del infierno, sino la gracia de Dios quiere transformar nuestras vidas, ¿no? No tendría sentido perdonarnos y que sigamos igual por el mismo camino, ¿no? Necesitamos el perdón, pero tras el perdón viene una obra transformadora. Amén. Abraham, por ejemplo, fue un ejemplo, lo vamos a ver rápidamente, ¿no? Cuando Dios llamó a Abraham, este es Génesis 12:1, Jehová había dicho a Abraham, dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿No? Dios le empieza siempre con sus promesas y luego él lo llama y le dice que vaya a la tierra prometida. Él fue llamado y desde Harán él se dirige. En el versículo 8 dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, ¿no? En ese lugar ya era el lugar de Canaán, aquella tierra que él le daría a su descendencia. Y dice: y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, ¿no? Abraham se conoce como un hombre edificador de altares, siempre andaba edificando un altar. La edificación de un altar en el Antiguo Testamento habla de adoración para nosotros, ¿no? Lo que ellos hacían físicamente nosotros lo llamamos adoración. Nosotros no tenemos que levantar nada. La adoración, como le dijo Jesús a la mujer samaritana, es en espíritu y en verdad. Y dice, y luego, miren, Dios le dice: vete a mi tierra, vete a aquella tierra que yo te mostraré. Pero Abraham comete una falla. Dice: y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. ¿No? El Negev es un desierto pasando la tierra prometida. Ahorita lo vamos a ver en un mapa. Miren, aquí está, este es Ur de los Caldeos, este es un mapa, ¿no? de la tierra. Aquí está el Asia, esta es la Europa, aquí está el África, aquí está el mar de Galilea, el mar muerto, el río Jordán, entre los dos. Todo esta es la tierra prometida. Abraham estaba en este lugar después de salir de Ur, se fue a Harán. Cuando murió su padre, Dios le dijo que se vaya a esta tierra, ¿no? Y aquí estaba en Betel, como veíamos en el versículo 8. Y luego él
no se quedó en el lugar donde Dios le había dicho y empezó a caminar hacia el Negev, ¿no? Hacia el sur, se salió de la tierra prometida. Y dice, entonces hubo un hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. O sea, de Negev ya ahí empezó a tener el hambre y de ahí se fue a este lugar que es Egipto. Y como saben ustedes, ahí en Egipto él comete su pecado, ¿no? O sea, casi, o sea, le dice a su esposa que le diga que diga que es su hermana, ¿no? Y Faraón casi la toma como su mujer, ¿no? Bueno, habíamos dicho que él se beneficia con eso, ¿no? Se enriquece ahí en Egipto, pero casi, bueno, no sabemos, quizás creemos que su mujer no fue tomada, ¿no? Por el faraón, porque Dios lo protege. Es otra cosa tremenda que vemos de Dios, por gracia, aún estando él en pecado. Y bueno, el faraón le dice, ¿no? ¿Por qué dijiste, estoy haciendo algo rápido, ¿no? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Dice, poniéndome ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues aquí tu mujer, tómala y vete. Y lo despide, ¿no? Y lo despide en el versículo 19. Y luego en Génesis 13, que es el siguiente capítulo, y volvió, dice, por sus jornadas, desde el Negev, ¿no? Desde donde había salido del lugar donde Dios le había llamado, hacia Betel, ¿no? Y dice, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. Y dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¿Ok? Entonces vemos que Abraham vuelve a hacer ahí un altar. Y algo que veíamos en la primera sesión era que nadie puede realmente adorar a Dios si no se siente perdonado. La gracia de Dios que estaba con Abraham lo perdonó y él se sintió otra vez en paz con Dios y por eso pudo adorar a Dios. Amén. Hermanos, por eso les decía que como la cosa con la mujer samaritana, ¿no? Jesús cuando habló con la mujer samaritana, ella le preguntó, ¿dónde tenemos que adorar? ¿Allá en Jerusalén o aquí en el monte que nos dijeron nuestros padres? Y Jesús le dice esto, mas la hora viene, le dijo, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Es en espíritu, o sea, no depende del lugar, en espíritu, y es en verdad. Y en verdad tiene que ver no solamente con un corazón sin pecado, tiene que ver con un corazón perdonado. Esto es algo que muchas veces los hermanos pasan por alto, ¿no? Por eso hay también, como hemos dicho, a veces tanta música bonita. O sea, quieren emocionar a las personas. Pero la única manera de tener comunión con Dios es estando perdonado, es estando en santidad. Es ahí donde verdaderamente, en espíritu y en verdad, podemos adorar a Dios, ¿no? Y dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Veíamos esto en el primer día, porque cuando nosotros sentimos el perdón por la gracia de Dios, y vamos a ver más adelante qué involucra eso, cuando sentimos el perdón y nos sentimos perdonados, tenemos comunión con Dios, ¿no? Es más, la adoración no tiene tanto que ver con canto, no tiene tanto, o sea, tiene algo que ver con estar solo o estar acompañado, pero más tiene que ver con un corazón limpio, sanado, o sea, perdonado, podemos decir. Y el perdón de Dios es absoluto. El perdón de Dios es tremendo, o sea, nos perdona y Él olvida, dice, ¿no? En el sentido
que podemos entender, ¿no? No es que Dios vaya a tener amnesia de nuestro pecado, pero Él nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Y nosotros necesitamos vernos así. Porque cuando nos vemos así, podemos nosotros tener comunión con Dios. ¿Ok? Y la comunión con Dios es la que nos transforma. 2 Corintios 3:18 dice que nosotros todos, dice, por tanto, dice 2 Corintios, el apóstol Pablo a las Corintios, dice, por tanto, nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta, dice, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Pero para ver a nosotros a cara descubierta, como en un espejo, dice, la gloria del Señor, y ser transformados, como hemos dicho, nosotros necesitamos ser perdonados. Nosotros no somos perfectos, somos imperfectos, por eso Dios vino a nuestra vida, ¿no? Precisamente nos perdonó para perfeccionarnos. El Dios perfecto, como digo, el Evangelio perfecto, de un Dios perfecto, para transformar y salvar a hombres imperfectos, ¿no? Ese es el Evangelio. Entonces, lo que pasa cuando la gracia de Dios viene y nosotros la recibimos y las creemos, ¿vale? Nadie, o sea, hermanos, esta es una cosa que no podemos negociar. Tenemos que sentirnos limpios delante del Señor. Y no es que seamos transformados, es que somos perdonados por su gracia, ¿no? Luego vamos a ver cómo pasa esto, ¿no? Volviendo al comienzo. Entonces, muchos hermanos en la iglesia viven una vida de condenación. Y en condenación no hay transformación. Me salió la rima. En condenación no hay transformación. Amén. Entonces, muchos no sabemos experimentar la gracia de Dios. Y haciendo un repaso a lo que habíamos dicho en los primeros, hay dos cosas que suceden cuando viene la gracia de Dios, ¿no? El problema, nosotros subestimamos nuestra pecaminosidad o sobreestimamos nuestra pecaminosidad. ¿Qué quiere decir? Estoy hablando para que la gracia de Dios se aplique a nosotros. No tenemos que subestimar ni sobreestimar la gracia de Dios. ¿Qué es subestimar la gracia de Dios? La gracia de Dios, hermanos, es cuando la luz viene a la vida nuestra, nos alumbra y nos muestra nuestro pecado. Hay personas que no tratan con su pecado. Amén. Cuando el Espíritu Santo nos convence que ese era el primer ministerio, ¿no? Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él, dice, ¿no? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado es su primer ministerio. Entonces viene la luz, como dice en Primera de Juan, ahora lo vamos a ver. Pero hay razones por las que nosotros, cuando la luz viene, no nos arrepentimos. No sé por qué, a veces no le damos importancia, a veces amamos más el pecado, pero para recibir la gracia de Dios necesitamos arrepentirnos. Amén. Muchos creen que al final va a venir, ¿no? Voy a cambiar con el tiempo. Amén. Es cierto que cuando nosotros venimos a Cristo, nacemos de nuevo. La Biblia dice que tenemos una nueva naturaleza, nacimos del Espíritu, ¿no? Como le dijo Jesús a Nicodemo, y tenemos una naturaleza nueva dentro de nosotros. Amén. Y es cierto que esa nueva naturaleza tiene influencia. Nuestro espíritu tiene influencia sobre nuestro ser. Y
Y claro, pero también debemos de saber que tenemos lo que la Biblia le llama la carne, que es la vieja naturaleza también. Y dice el libro de Gálatas que los deseos de la carne son contra los deseos del espíritu y se van oponiendo, ¿no? Entonces nosotros necesitamos tomar una decisión. Necesitamos cada vez que viene la luz, en nosotros tratar con nuestro pecado. No importa que sea pequeño o grande, si no tratamos con nuestro pecado, la gracia de Dios no se aplica. Miren lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan 1:7 dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo Jesucristo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo? Cuando vivimos en la luz. ¿Qué quiere decir vivimos en la luz? Cuando nosotros hacemos caso a la luz. Dice el versículo siguiente, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. O sea, si yo sé que he fallado y viene la luz y me muestra mi pecado, pero yo digo, no he pecado, o no es tan importante, o no es tan grande mi pecado, no. Ese es subestimar nuestra pecaminosidad. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, es cuando yo reconozco y me arrepiento, dice, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. ¿Por qué Dios es fiel y justo para perdonarnos? Porque Cristo ha comprado el perdón por nuestros pecados. Si una persona se arrepiente y Dios no le perdonaría, Dios no sería fiel y justo. Porque nuestro perdón fue comprado en la cruz del Calvario. Amén. Y es ahí donde nosotros necesitamos agarrarnos de eso. Y sentir su perdón. Y tener comunión con Dios. No necesito yo hacer mucho, nada más recibirlo, creer y soy perdonado. Claro, arrepintiéndome, ¿verdad? Confesando mis pecados. Y esto dice el Juan en su primera carta, en el capítulo siguiente, dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas, ¿para qué? Para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos el Padre, a un intercesor, a Jesucristo, ante el Padre, un intercesor, a Jesucristo el justo. Él nos da esto para que no pequemos. Pero si pecamos, porque no somos perfectos, tenemos a Jesucristo. Amén. Tenemos esa obra en la cruz que nos limpia si nos arrepentimos. Lo mismo dice, por ejemplo, Mateo 5, ¿no? Habla, por ejemplo, si yo tengo problemas con alguien, si me acuerdo, dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, lo que para ellos es presentar su ofrenda al altar en el tiempo de Jesús, para nosotros es cuando yo me pongo a orar, cuando yo estoy adorando, o cuando viene la luz, ¿no? O sea, siempre que hay un acercamiento, viene la luz a mi vida. Y me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, dice aquí. ¿Qué debo hacer? Deja tu ofrenda allí delante del altar, ve, primero reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda, ¿no? O sea, no podemos adorar, no podemos presentar ofrenda ellos no podían presentar ofrenda. Jesús dice, no presentes tu ofrenda. Primero arregla tu corazón. Y eso es lo que pasa con nosotros. Antes de venir y alabar al Señor, debiéramos tener nuestro corazón arreglado. Amén. No tomar la acción que dice el mismo Juan en el Evangelio de Juan. Dice en el capítulo 3, 19, dice, esta es la causa de condenación, dice. Que la luz vino al mundo. ¿Recuerdan? La luz viene y te alumbra. Y te muestra si hay pecado. Pero la humanidad prefirió las tinieblas que la luz porque sus obras eran perversas. Dice, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto.
O sea, y esto nosotros lo hemos aplicado para la gente del mundo, pero esto está en la iglesia. Dentro de la iglesia, Dios nos muestra algo que está mal y en vez de tratar con eso, o sea, hay dos reacciones cuando viene la luz. Cuando yo me acerco al Señor, debería estar cerca siempre, ¿no? Cuando viene la luz, o digamos un ejemplo, si yo tengo aquí una mancha, ¿no?, comí salteña y está manchado, y ya de noche, está oscuro, nadie ve mi mancha. Pero cuando se enciende la luz, se ve mi mancha. Entonces, si yo no quiero ver, o sea, si yo no quiero ver la mancha, tengo dos opciones. Una, apago la luz y no se va a ver. U otra, agarro y lavo mi camisa y la saco la mancha. Y la obra de Jesucristo es para lavar nuestra mancha. Amén. Esa es la labor. Por eso Él murió, para poder perdonar nuestros pecados. Entonces, subestimar nuestra pecaminosidad es no confesar. Porque dice aquí en lo que hemos visto en 1:9. ¿Qué pasa si confesamos nuestros pecados? Dios, que es fiel y justo, primero, nos perdonará nuestros pecados. Número 1. Y 2, nos limpiará de toda maldad. Ahí es donde viene la transformación. Cada vez que yo confieso, que yo me arrepiento y que voy ante Él para ser perdonado, Él no solamente me perdona, porque Él es fiel y justo, sino también Él nos limpia de toda maldad. Ahora viene el otro extremo, es sobreestimar nuestra pecaminosidad. Estamos hablando para que nosotros podamos recibir la gracia de Dios. Sobreestimar nuestra pecaminosidad son las personas que creen que no pueden dejar su pecado, que no pueden ser perdonados, que Dios no les puede ayudar a vivir una vida recta. Ellos ignoran el poder de la gracia de Dios, que unida a la fe del hombre nos puede transformar, tiene poder. La gracia de Dios, cuando nosotros la aceptamos, tiene poder. Amén. Porque Dios ya lo hizo todo. Su única limitante es la voluntad del hombre. Estas personas, sin querer, están menospreciando el valor y la magnitud del sacrificio de Cristo en la cruz. Minimizan el amor de Dios. Amén. Dios quiere transformarnos y puede transformarnos. Amén. Como dice en Hebreos, ¿por qué vino Jesús? En Hebreos 9:13 al 14, dice: la sangre de machos, cabríos y de toros, que era la forma en el Antiguo Testamento, y las cenizas de la novilla rociadas sobre personas impuras, las santifican, de modo que quedan limpias por fuera, dice aquí la versión NBI. Eso hacía la sangre de los toros y de los machos cabríos. Pero, dice el siguiente versículo, si esto es así, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios? Dice, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Amén. Es su sangre, amén, la que purifica nuestra conciencia. No solamente perdona, sino la purifica y nos hace sentir que podemos tener comunión con Dios, aunque todavía no somos perfectos. Amén. Pero eso nos lleva en camino de perfección, amados hermanos. Por eso es tan importante, para mí este seminario me parece que es clave para vivir esa vida de transformación. Amén. No nos salvó Dios para dejarnos como estábamos. Nos quiere transformar. Él usa la cruz para quitar el dominio de nuestra vieja naturaleza. Por tanto, hermanos, si solamente experimentamos el perdón y no la transformación, ¿sabe qué? Nosotros nos convertimos en personas hirientes, en personas frustradas, que se odian a sí mismos porque no ven el cambio. Amén. Están decepcionados, nos decepcionamos de nosotros mismos. Solo aceptando el perdón, que obviamente viene después del arrepentimiento,
solo ahí hay transformación. Amén. La gracia, como hemos dicho, no solamente viene para perdonarnos, sino para transformarnos, pero no queda ahí. Lo que hoy tenemos que ver es que todavía tiene un tercer propósito. Bueno, la gracia de Dios tiene muchas formas, es multiforme, sirve para muchas cosas. Amén. Nosotros recibimos la provisión por la gracia de Dios, recibimos tantas cosas, ¿no? Muchas cosas grandes, pero estamos hablando de la parte de la gracia que tiene que ver con el perdón y la transformación de nuestras vidas. Entonces, viendo desde solamente esta parte de la gracia, vemos un tercer propósito que también estuvo en la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ellos, hermanos, la gracia de Dios no solamente les perdonó, ¿no? Hemos visto estos tres hombres en tres clases diferentes, ¿no? Y veíamos cómo los tres fallaban, los tres fueron perdonados. Me acuerdo mi cuñada me decía, oye, porque estamos leyendo la Biblia, ¿no? Con mi cuñada, con mis hermanos, y nos tocó leer el Génesis, y me dice, ¿cómo es eso? Me dice, Jacob, todo le roba a su hermano, lo engaña, ¿no? Con la primogenitura, engaña a su padre con la bendición, luego, o sea, era un engañador, y después es bendecido, me dice. Bueno, le digo, eso somos nosotros, le digo. Amén. La gracia de Dios lo hizo con Jacob. Y Dios lo muestra ahí en la Biblia, porque somos el Jacob nosotros también. Amén. Venimos al Señor como jacobitos. Ahora, después de perdonarlos, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Dios cumplió con ellos propósitos. Amén. Jacob, vemos cómo Jacob, después de que José, ¿no? Se convierte en el que provió alimento a todo el mundo en ese tiempo, Dios a través de José. Después Dios le dice a Abraham, esta entrada de Jacob hace que el pueblo de Israel esté 400 años oprimidos. ¿Por qué Dios haría tal cosa? Nos preguntamos, ¿no? Porque Dios después de eso quería revelarse al mundo. Amén. Dios le dice, primero desde el capítulo 15, aquí lo tengo, después de haberle dado a Abraham esta promesa, ¿no? Que haría una nación grande, la bendeciría, le haría famoso su nombre y sería una bendición. Le dice esta otra promesa de protección y de que sería bendición para todas las familias de la tierra. Qué promesa, ¿no? Después le dice, debes saber, le dice en capítulo 15, que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Y luego, bueno, miramos cómo después de 400 años los egipcios los tenían esclavos y ya llegan al colmo, ¿no? El faraón que le mandó a las parteras a matar a los primogénitos de Egipto, los primogénitos a los hombres de Israel. Y después vemos cómo Dios también mató a los primogénitos de Egipto, recuerda, ¿verdad? Él los, para no abundar mucho, lo que hace Dios, hermanos, es proteger a un pueblo totalmente indefenso del gobierno de uno de los imperios más grandes, el imperio más grande en ese tiempo de la antigüedad, siendo ellos indefensos, ¿no? Ya se pasaron los egipcios, ya quisieron
y Dios envía a Moisés, y recuerden, Dios le va dando las 10 plagas, ¿no? Va mostrando su poder. ¿Qué está haciendo ahí Dios? Dios se está mostrando. Muchas veces sufrimos y después de nuestro sufrimiento Dios se muestra. Amén. Aquí podemos visualizar que esos 400 años de esclavitud no fueron sin sentido. Había un propósito mayor y era que todas las naciones conocieran al Dios de Israel. Amén. Y aún se lo dice a Faraón, aquí está en el Éxodo ya en el 9:15, hablando ya con Faraón, le dice, si en este momento desplegara yo mi poder y a ti y a tu pueblo los azotara con una plaga, desaparecerían de la tierra, le dice Dios. Pero te he dejado con vida, le dijo, precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Dios tenía un propósito con ellos. Y luego le dice, tú sin embargo sigues enfrentándote a mi pueblo y no quieres dejarlo ir. Amén. Entonces, podemos ver que el propósito de Dios al perdonar y transformar a Abraham y a toda su descendencia era, como él mismo había prometido, que sea de bendición a todas las naciones de la tierra. Amén. En su plan era que toda la tierra conociera al Dios de Jacob. De hecho, si ustedes ven, cuando ellos quisieron entrar a Canaán, ya los de Canaán sabían, ¿no? Y lo conocían como el Dios que sacó a Israel de Egipto. Hermanos, un pueblo indefenso. No, o sea, un imperio como los egipcios no pudo tocar a un pueblo esclavo indefenso que estaba ahí. ¿Por qué? Porque tenían al Dios Todopoderoso, que los protegió, que los sacó, y que los sacó con poder. Amén. ¿Sí? ¿Sabe? Para servir al Señor no necesitamos ser nada grande. Tenemos que obedecer, tenemos que ser obedientes y confiar en nuestro Dios. Sí, el problema de ellos fue que en el desierto estaban más ocupados en qué comer, en que no hay agua, en que esto y en el otro, cuando Dios les había dicho, si ustedes conocen la ley, les había dicho, esta ley vas a leerla de día y de noche. La vas a enseñar a tus hijos desde temprano al levantarte, cuando estés en el camino, al acostarte. Y claro, en vez de meditar en la ley de Dios, que no tengo comida, que este maná ya me aburrió, ¿verdad? Que necesito comer carne, todo el tiempo, queja tras queja tras queja. Para mí, hermanos, es una cuestión que nosotros necesitamos aprender. En vez de quejarnos por las carencias que podemos estar viviendo, ¿no? en nuestro desierto, debemos seguir conociendo más a ese Dios, fortaleciendo nuestra fe. Y eso fue lo que no hicieron. Pero Dios los metió, cumplió al final, ¿verdad? Con la siguiente generación, entraron a la tierra prometida. Amén. Pero la cosa que Dios quería hacer con Israel era que sea un pueblo, que sea luz a las naciones, dice la Biblia. Que las naciones puedan conocerlo a Él a través de conocer a su pueblo. Tristemente, ellos fallaron. Pero la cosa no falló por completo, ¿no? Porque de la descendencia de Abraham vino Cristo. Y ese Cristo sí está disponible para todo el mundo ahorita mismo. Para que todos tengamos paz en nuestro corazón y una experiencia transformadora. Y como tercer punto, nosotros podamos servirle al Señor. Entonces la gracia de Dios viene primero para perdonarnos. Segundo, para transformarnos. Y tercero,
para darnos poder para la misión a la cual Dios nos ha llamado. Amén. Tenemos una labor en esta tierra. Solo los perdonados y los llenos del Señor y del Espíritu podrán hacer esa labor. En Mateo 25, antes de hablar de del fin de los tiempos y del juicio final, hay dos parábolas que son muy, muy importantes. La parábola de las 10 vírgenes y luego la parábola de los talentos. Amén. ¿Se acuerdan de las dos parábolas? Aquí todos somos antiguos. En pocas palabras, la parábola de las 10 vírgenes quiere decir que nosotros tenemos que tener aceite de más, no ni siquiera solo el suficiente, aceite de más para estar todo el tiempo brillando. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Nuestras lámparas deben estar encendidas. Amén. No nos debe faltar aceite. La luz en aquellos tiempos venía de una lámpara que tenía aceite. Si nosotros tenemos una vida con lámparas de aceite, nosotros vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero no solamente tenemos que brillar y ser la luz del mundo, sino tenemos una gestión que cumplir. Y esa gestión que cumplir nos habla la parábola de los talentos. A uno, recuerden, le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1 talento. Pero Dios todo lo que nos da no es para nosotros, es para que hagamos una labor. Amén. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan? El que tenía 5 talentos produjo otros 5 talentos. Y después, cuando el Señor vino, le dio los 5 y otros 5 más. Amén. Hay una labor. Solamente eso quiero entender, no es el tema. Pero nosotros tenemos una misión, hermanos. Pero esa misión se cumple en ese orden. Primero somos perdonados, luego somos transformados y con luz, brillando. Nosotros haremos la labor de Dios. Amén. Hermanos, Dios tiene una labor, dice. En Efesios 3:2 dice Pablo, sin duda, dice, se han enterado del plan de la gracia de Dios que me encomendó para ustedes. O sea, Pablo dice que hay un plan que tiene la gracia de Dios y que a él se le ha encomendado. Y Pablo, hermanos, que fue el hombre que más hizo en el Nuevo Testamento, el hombre que trabajó más, el hombre que nos da en realidad la teología de este nuevo pacto. Antes era Saulo, ¿se acuerdan? ¿Qué hacía Saulo? Perseguía a la iglesia. Saulo mataba a los cristianos, los llevaba, estaba en esa labor. Y miren la gracia de Dios. Dios por su gracia se le revela, ¿no? Camino a Damasco. Y ahí se le muestra. Y ahí cambia Pablo. Y miren lo que él dice para terminar en su carta a los Corintios. Dice, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles. Y dice, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Y luego dice, versículo siguiente, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió, dice, y esto tiene que ver con este tercer punto, dice, no fue infructuosa. Al contrario, dice, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, dice, ¿no? Sino la gracia de Dios que está conmigo. Amén. La gracia de Dios, hermanos queridos, quiere transformarnos. La gracia de Dios nos ha venido con un propósito, no solamente, o sea, ya que nos perdone es una gran bendición, pero no puede quedarse ahí, nos va a transformar. Y cuando estemos transformados tampoco puede quedarse ahí, porque seríamos unos egoístas, no sé, narcisistas, yo soy transformado. No, nos transforma porque hay una labor
hay una obra. Amén. Él dice que es la gracia la que lo llamó y la que lo capacitó para hacer una obra mayor que todos. Los otros apóstoles habían estado 3 años con Jesús, pero la gracia de Dios lo llevó a él a escribir el Nuevo Testamento. Amén. La gracia de Dios es poderosa. Israel, hermanos, no fue destruido. A veces pasamos dificultades viviendo en la gracia de Dios. Pero como Israel, esos 400 años estuvieron esclavos, fueron años de sufrimiento, pero no fueron destruidos. Y cuando fue insoportable la opresión, Dios hizo emerger como una nación destinada a ser la luz de las naciones. Así pasa con nuestra vida. Muchas veces estamos pasando, hermanos, por un desierto, estamos pasando por situaciones, pero después del desierto hay una tierra prometida. El asunto es que no podemos quedarnos con los brazos cruzados, por decir. No podemos quedarnos en el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? La gente predica el evangelio de salvación. Pero ¿saben ustedes que evangelio de salvación, esa frase, solamente se ve 2 veces en el Nuevo Testamento? La frase para designar el evangelio es el evangelio del reino de Dios. El evangelio del gobierno de Dios, quiere decir. Del gobierno de Dios para nosotros, para nuestras vidas. Dios quiere gobernarnos. Y si Él nos gobierna, haremos tantas maravillas. Cualquier cosa es posible. Amén. Hermanos, así fue Israel un tiempo, por lo menos, fue luz a las naciones. Pero nosotros estamos destinados para realmente ser luz para las naciones. Pero tiene que pasar esto. ¿Y sabe qué? No es una carga. No es una carga pesada. La Biblia dice que todos los trabajados y cargados, dijo Jesús, vengan a mí, porque yo los haré descansar. Y Él dijo, lleven mi yugo sobre vosotros, o sea, caminen conmigo. El yugo que hace, une a dos personas, a 2 bueyes, ¿no? Lleven mi yugo, dice, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Y dijo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Porque ¿sabe qué? No se trata de nuestros esfuerzos, se trata de la gracia de Dios. Se trata de creer a Dios y creer verdaderamente. Porque yo puedo tener, ¿cuántas veces hemos predicado? Dios, Primera Juan 1:9, si tú confiesas, si tú te arrepientes, Dios te perdona. Pero aquí lo sabemos aquí, pero no lo sabemos aquí. Tenemos que vivir como perdonados. Amén. No como perfectos. Dios no espera una perfección ahora. Dios nos lleva camino a la perfección. Pero no vamos a perfeccionarnos si nosotros no aceptamos la gracia de Dios. La gracia de Dios es indispensable para que nosotros seamos cambiados, transformados y también para que nosotros podamos hacer esa labor que Él quiere que hagamos. Amén. Dice en Efesios 2:10, dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ni siquiera nosotros tenemos que preparar esas obras. Ya están. Amén. O sea, Dios tiene un destino glorioso. Pero necesitamos aprender, necesitamos conocer y pedirle al Señor que lo que está aquí, espero que se haya visto, se haya entendido esto de la gracia, pase aquí adentro. Y vivamos como perdonados.
La Biblia dice que si andamos en luz tenemos comunión unos con otros, hay amor, hay un ambiente muy distinto cuando nosotros estamos en luz. Y estar en luz significa que yo estoy a cuentas con Dios. Porque la luz, si yo estoy en un camino de pecado, inmediatamente me alumbra y me convence. El Espíritu Santo viene y me convence. Si vivimos así, esto es lo que la iglesia necesita. Vivir de esta manera. Recibir esa gracia preciosa. Aprender a vivir en esa gracia. Porque así el poder de Dios vendrá a nuestras vidas. Amén. Y el Señor va a ser conocido en todo el mundo por una iglesia, no por aquellos que predican, ni gritan, ni todo eso, pero viven como quieren, ¿no? Viven mal. ¿Cuántas veces yo he estado? Cada vez me da pena hablar con alguien. ¿Y por qué no quieres saber del Señor? No, que en mi empresa hay 2 fulanos, la última persona con la que no conoce al Señor. No, él trabajaba en Banco Fácil. No, o en no sé qué, no, en una cooperativa. Y me dijo, hay 2 personas que son pastores de esa congregación, una congregación X. Ellos se han robado $17,000. Pastores. Y me dice, y se llenaban la boca hablando del Señor. No, Dios nos salva para transformarnos. Y una vez transformados, podemos ser instrumentos del Señor. Amén, oremos. Yo sé que este es el camino. Y en este camino, hermanos, no necesita ser nadie un experto ni un estudioso. Necesitamos querer servir a Dios. Que nuestra vida tenga un norte noble. Que tenga un sentido. Yo creo que, sinceramente, soy un hombre muy feliz. Soy un hombre muy feliz. No tengo todo lo que quisiera, eso es verdad. Pero eso no es ningún problema para ser feliz. Yo puedo ser feliz y puedo traer la felicidad que tengo en mi corazón a mi alrededor. Puedo ayudar a mi esposa a ser feliz. Porque tenemos a Cristo. Amén. Que nos perdona, nos transforma y nos capacita para que hagamos su voluntad. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor. Te amo, Padre, y te pido que esta palabra sea conocida por todos tus hijos, Señor. Que todos tus hijos deseemos eso que tú has destinado para cada uno de nosotros, Señor. Cada uno tiene una labor, cada uno tiene sus propios miedos, sus propios temores, sus debilidades, que tú vas a ayudarle a vencer, Señor, con tu poder, que tu gracia va a venir y va a vencer, Señor, contigo, porque cuando estamos en comunión contigo y miramos tu rostro, Señor, cara a cara, y te adoramos en espíritu y en verdad, somos transformados de gloria en gloria. Somos pareciéndonos cada vez más a ti. Gracias, Padre. Te damos muchas gracias. Porque tu plan es perfecto. Porque tu plan es para cada ser humano. No hay nadie para el cual es imposible vivir para ti. Cualquiera que escuche este mensaje puede recibirlo y puede caminar contigo. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.